Sistemas de clasificación de los trastornos mentales en la psicopatología. Las dos grandes asociaciones en materia de salud mental, la APA y la OMS, han ofertado sistemas de clasificación internacionales con validez legal y científica reconocida. El capítulo de trastornos mentales aparece por primera vez cuando la OMS publica la sexta edición de la CIE. A lo largo de los años, el Comité de Estadística de la APA, junto a otros grupos de trabajo, ha ido desarrollando y revisando la clasificación, y lo más importante, ha ido incorporando criterios de diagnóstico. Así es como nació el DSM-D, como una variante de la CIE-6. Ambos sistemas son multiaxiales. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que estos se organizan considerando varios ejes, constando de 5 ejes el DSM y el CIE-10 de 3. Por otra parte, ambas clasificaciones persiguen proporcionar criterios diagnósticos para aumentar la fiabilidad de los juicios clínicos. Ahora vamos ahondando un poco más en estas clasificaciones de trastornos. Tenemos el DSM-4, que en su primera versión, al igual que la CIE o CIE, surge la necesidad de confeccionar una clasificación de trastornos mentales consensuada. Esto es debido al escaso acuerdo tanto en los contenidos que debería incluir como en el método de conformación por parte de los psiquiatras y psicólogos. El DSM-4 propone una descripción del funcionamiento actual del paciente a través de 5 ejes, con el objeto de contar con un panorama general de diferentes ámbitos de funcionamiento. Estos 5 ejes son: el primer eje, en él se describen los trastornos psiquiátricos principales o sintomatología presente, si no configura ningún trastorno y que pueden ser objeto de atención clínica, ya sea por ejemplo un trastorno depresivo, demencia o dependencia de sustancias o incluso una esquizofrenia, entre otras más. En el eje 2 se especifica si hay algún trastorno de personalidad de base, algún trastorno del desarrollo o retraso mental, por ejemplo un trastorno de personalidad límite o un trastorno autista o un retraso mental moderado. El eje 3 se especifican afecciones médicas que presenta el paciente. La enfermedad física puede ser causa, consecuencia o no está relacionada con el trastorno mental. El eje 4 se describen tensiones psicosociales y ambientales en la vida del paciente, que contribuyen de manera significativa al desarrollo o exacerbación del problema actual. El desempleo, problemas con el cónyuge, el duelo, entre otras. El eje 5 y último del DSM dice que se evalúa el funcionamiento global del paciente, psicológico, social y ocupacional. Facilita el diseño del plan terapéutico y ayuda a evaluar los resultados. Ahora con el CIE-10 dice que la CIE-10 define la enfermedad excluyendo todo aquello que, aunque conlleva un riesgo o vulnerabilidad para padecer un trastorno, no es en sí mismo un trastorno. Por otro lado, excluye la definición de enfermedad la discapacidad que produce, ya que considera que esta depende del soporte social y las características ambientales que varían de un país a otro. Algunas características de los 3 ejes de la CIE-10 son: el eje 1 son diagnósticos clínicos, y esto engloba toda la patología psiquiátrica, médica en general y de la personalidad. El eje 2 es la discapacitación social y valora 4 áreas de funcionamiento social, los cuales son el personal, el familiar, el laboral y la social amplia. El eje 3, por su parte, dice que son los factores ambientales y relativos al estilo de vida que hacen referencia a la enfermedad. Abarca tanto circunstancias del pasado como el momento actual. Muchas gracias.